Entonces creo que es tiempo de iniciar, jóvenes. Aquí estoy dándole a admitir a uno que otro participante, Stevens, Ábalos, los últimos que están conectando, Frida. Y pues bueno, vamos a continuar con la explicación de la semana anterior, que era una retroalimentación de los aprendizajes esperados más relevantes que debemos de tener en secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, ya habíamos comenzado, nos habíamos quedado, ya habíamos tenido una introducción de que íbamos a tener operaciones básicas con números enteros, fraccionarios y decimales y un poquito la práctica del cálculo mental. Y las fechas para esta actividad fueron la semana anterior, el lunes 18, y hoy vamos a continuar, lunes 25 de enero 2021. Ya vimos cómo acomodar esos números en la recta numérica y ordenarlos del menor al mayor, que lo más importante de esa parte era constatar que los números negativos eran más pequeños que el cero. Bien, entonces por ahí nos habíamos ya contestado esa parte. También vimos unas operaciones con signo y allí la semana anterior tuvieron una que otra inquietud, olvidar cómo sumar o cómo restar números con signo. Pero bueno, después lo recordamos y creo que ya funciona un poquito mejor y esos fueron los resultados que tengo ahí en pantalla. Posteriormente resolvimos como, ¿qué podríamos decir? Una encrucijada de números que teníamos que encontrar qué valores iban en los círculos o en los cuadros que les hacía falta el número y de esa manera poder enlazar todos los números con sus operaciones y que todas estuvieran correctas. Y los resultados fueron esos que estoy ahí marcando. Bien, si no estoy equivocado, nos quedamos en esta parte. ¿Qué es esta parte? Donde teníamos por un lado unas columnas donde tengo fracciones y nuestra intención es a qué decimal equivalen y para ello debemos de hacer una respectiva operación aritmética. ¿Cuál es la operación aritmética que debemos de emplear para conocer el decimal correspondiente a cada fracción? División. Correcto, Edwin, una división. Perfecto. Entonces, si aquí nos quedamos, creo que no resolvimos ninguna, me gustaría que tengan ahí sus apuntes en la mano donde tienen eso escrito en su cuaderno y empecemos rápido a hacer algunas pequeñas operaciones y me empiecen a decir cuál es el valor del decimal correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces participen en el momento que ustedes ya tengan una de las operaciones resueltas y nos van a decir a qué decimal corresponde, a qué valor de decimal corresponde cada fracción. Bien, entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos la primera que nos indica que es un medio. Por lo tanto, tenemos un medio. ¿Cuál sería el decimal correspondiente? 0.5. Correcto, Frida, 0.5. ¿De acuerdo? Así que para no perderle tanto tiempo, espero que ustedes vayan haciendo su operación de división y vayan poniendo el decimal correspondiente. Entonces, Frida ya nos la dijo y es correcta. Bien, ¿quién tiene la de 2/15? 0.13. Correcto, Yasmín, 0.13. Y en esa en particular, cuando la estén resolviendo, se van a dar cuenta que es una fracción, es una división que nunca termina, a diferencia de la anterior. Pero a partir de que aparece el primer 3, siempre se empiezan a aparecer puros 3. Siempre termina igual. ¿Cómo se le dice a ese tipo de fracciones? O ese tipo de división por su resultado. Ya se les olvidó.
Bueno, pues si no lo conocen, no se preocupen. De todos modos, lo importante es que sepan hacer la división correspondiente de 2 entre 15 y que es a 0.13 y después siempre se repite el número 3, ¿de acuerdo? Así que se las voy a dejar ahí como válida 0.13. Bien, la de 8 veinteavos. 0.4. Correcto, Violeta, 0.4, tu palomita. 1 sobre 100. 0.01. Correcto, Yasmín, esperemos. Yo estoy creyendo y confiando en ustedes en que los que están participando están haciendo sus operaciones a mano, que son rápidos en hacer alguna división, o aquí aplicando el cálculo mental, que es recorrer el punto decimal 2 lugares a partir de donde comienza el 1, 2 lugares hacia la izquierda para sacar el valor en decimal. La de en este caso, pues que va dividido entre 100. Pero que las estén haciendo a mano, nada que tengan ahí la calculadora y demás. Bien, si alguien ya se nos adelantó, 2 quintos. ¿Cuánto? 0.4. Correcto, ahí tiene su palomita. 13 entre 4. 3.25. ¿Mandé? 3.25. Correcto. Listo. 10 sobre 2. Está fácil. 5. Correcto. 23 sobre 10, también regalada. 23. 23 sobre 10. 2.3. Correcto, correcto. Frida, 2.3. 9 sobre 18. ¿A qué fracción equivale 9 sobre 18? 0.5. Ajá, pero equivale a una fracción de un medio, ¿sí o no se dan cuenta? Que le podemos sacar novena al 9 que da a 1 y novena al 18 que dan 2. Es decir, esa 9/18 equivale a un medio. Por lo tanto, 0.5. Muy bien. Y la última, 1 dividido entre 25. 0.4. A ver. ¿Cuántos? Como que no les entendí correctamente. 0.4. No, 0.4. 0.4 no. Correcto, la última persona que participó y que dijo 0.04 es correcto. Entonces, Fuimos Alejandra y yo. muy bien. Génesis y Ale. 0.04. Correcto. Muy bien. Entonces, creo que no tuvieron mayor problema en hacer este tipo de conversiones de fracciones a decimales, que ya Edwin Joel nos lo dijo al inicio, profe, para convertir una fracción y saber su equivalencia en decimal hay que hacer una división. El valor que va arriba como numerador es el que coloquialmente decimos va dentro de la casita y el valor que va en el denominador es el que va por fuera. Y bueno, en algunas fracciones la división es muy sencilla, cuando son divisiones entre 10, entre 100, entre 1000, hay que decir solamente la cantidad de arriba, irle recorriendo el número decimal cuantas veces tenga de ceros. Así de sencillo. Y hay otras fracciones como cuando son más grandes, como 9/18, le podemos sacar mitad, tercia, quinta, séptima, novena, etcétera, para hacer más sencilla la fracción y a lo mejor trabajar con números de manera más cómoda, pero la fracción sigue siendo equivalente, sigue siendo la misma. Pues muy bien, los felicito a todos. Voy a borrar aquí las palomitas y ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, que es la misma, pero ya con las respuestas. ¿De acuerdo? Así que denle una revisadita para que verifiquen que no hayan puesto una respuesta equivocada y ahí tengan en cuenta los valores. Yo no hice las operaciones porque, bueno, aquí en la computadora pues se complica estar poniendo las casitas, o sea, como tradicionalmente resolvemos una división, se complica y solamente traje aquí los valores correspondientes a los decimales. ¿De acuerdo? ¿No hay ninguna duda?
No, maestro, Ajá, No, dime. dice Flor que si la puede aceptar en la clase. Sí, es que como estaba acá explicando, no le había dado a admitir, pero ya está lista. Sí. Bueno, entonces vamos a avanzar con la siguiente. Listos. Este tema es súper importante y ni siquiera es como que ahorita se nos debe de hacer algo nuevo. Debemos de conocer esto llamado jerarquía de las operaciones, conocerlo como en la palma de nuestra mano. Es muy sencillo. ¿Quién me dice a qué tiene que ver o qué es el tema este de jerarquía de las operaciones? ¿Quién me dice? La jerarquía de las operaciones, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? ¿Qué creen que signifique la palabra jerarquía? En que primero van unas operaciones como por ejemplo primero es la suma o así. Ok, de entrada lo que dijo Valentina tiene una parte de razón, pero hay otra que no dijo bien. Lo que tiene la razón y que nos vamos a quedar con eso que dijo Valentina es la definición de la palabra jerarquía, que hay operaciones que se deben de realizar primero, antes que otras. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son las operaciones que debemos de realizar primero? Están entre paréntesis. Correcto, Yasmín. Como lo observan aquí en este esquema que tengo aquí con este dibujito, la jerarquía de las operaciones, la palabra jerarquía es ¿cuál va primero? ¿Cuál manda? ¿Cuál es la más principal o primordial que se debe de efectuar? Y luego de ahí hacia abajo. ¿De acuerdo? Y lo primero es lo que dice su compañera Yasmín. Lo primero que debemos de resolver, profe, cuando tenemos un montonal de operaciones, es las que están dentro de los corchetes o paréntesis. Primero, profe, pero esas no son operaciones, ¿sí? Lo que está dentro de esos paréntesis o corchetes es lo primero que debemos de resolver, lo que está contenido en esas operaciones. Bien, me voy a saltar una diapositiva primero como para a ver si nos facilita el que primero entiendan a qué me estoy refiriendo. Vean que en esta diapositiva les tengo operaciones y en la primera tengo, por ejemplo, el paréntesis y adentro tengo restas, tengo sumas. Aquí este guión inclinado sabemos que es una división. Entonces, la pregunta ahí sería, ¿por dónde voy a comenzar? Aquí abajo tengo también, voy a marcarles otra. El paréntesis, profe. Estoy buscando aquí esta, por ejemplo. Tengo paréntesis y dice 5 por 4, se cierra el paréntesis más, no, dice, sí, es el signo más. Luego otra vez abro el paréntesis y dice 8 dividido entre 4. Entonces, ahí la pregunta sería nuevamente, ¿cómo efectuar nuestras operaciones para que nos dé el mismo resultado a todos? Y no que cada quien resolvamos las operaciones como pensemos que son y resulta que nos den variados los resultados. No, para eso se aplica la jerarquía, para eso hay un orden definido que nos va a decir cuáles son las operaciones que se efectúan primero. Entonces, ahí es a lo que queremos llegar. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos aquí comentando, que cuáles son las primeras que debemos de contestar es resolver las operaciones que están contenidas dentro de los corchetes o paréntesis. Los corchetes es como los paréntesis, nomás van un poquito como más cuadraditos, pero significan lo mismo, ¿de acuerdo? Se pueden simbolizar y a veces utilizamos más bien los paréntesis, pero cuando ya tengo a lo mejor muchos paréntesis o para ayudar a la visualización, utilizo corchetes para cambiar la forma y que medio sea más visible entender hasta dónde llega la operación aritmética correspondiente.
Pero bueno, prácticamente nos vamos a encontrar en su mayoría de los ejemplos solamente paréntesis. Bien, lógicamente que las operaciones o los ejercicios pueden o no tener corchetes o paréntesis, pero si tienen o no tienen, da igual. Lo que seguiría es resolver ¿qué? ¿Qué tienen ahí escrito? Potencias y raíces. ¿Qué son las potencias y raíces? Dice, lo siguiente que tienes que resolver son las potencias y las raíces. Oh, rayos, ¿qué es eso? Yo las únicas raíces que conozco son las de las vainas de los frijoles, profe. Pero no conozco cuáles otras raíces. ¿Qué son las raíces? ¿Qué son las potencias? Te dice que resuelvas eso, pero si no sabes qué son, ya andamos mal. Las raíces cuadradas. ¿Las qué, perdón? Las raíces cuadradas. Ok, allí ya Flor participó, si no estoy equivocado. Las raíces son como obtener la raíz cuadrada, jóvenes. Y de hecho allí lo están allí señalando. Miren, en esto que estoy aquí remarcando, ahí tenemos el símbolo de una potencia y acá lo de la raíz. Entonces significa que entre el montonal de operaciones que tengamos escritas, lo que seguiría como segundo paso es resolver valores que estén a una determinada potencia, un número elevado a una determinada potencia. Por ejemplo, que 3 al cuadrado, que 4 a la potencia 5, etcétera. Es resolver primero esas operaciones y también, si las hubiera, es momento de resolver las raíces, como la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 9, que la raíz cuadrada de 16, etcétera. Eso es resolver en ese segundo paso, resolver este tipo de operaciones aritméticas. Las potencias, un número elevado a una determinada potencia, un determinado exponente, o resolver las raíces cuadradas, si las hubieran, o raíces cúbicas, o raíces a una determinada potencia. Pero no vamos a encontrarnos nunca de esas, salvo raíces cuadradas. En el nivel de secundaria en el que estamos, obviamente, no vamos a resolver raíces a la potencia 3, etcétera. Pues no, eso todavía está fuera de nuestros temas. Bien, ahora sí, este paso a lo mejor ya lo ubican más sencillo. ¿Cuál sería el tercero? Las multiplicaciones y las divisiones. Así que el siguiente paso es que en el montonal de operaciones tenemos que resolver las que se están multiplicando o las que se están dividiendo. Ese sería. Y por último, ¿qué son? Las sumas y restas, correcto. Eso es lo último. Hace rato Valentina decía de la jerarquía, etcétera, pero luego mencionó que las sumas. No. Las sumas y las restas es lo último que deben de resolver. Lo último. Son las menos importantes, no sé si se puede entender así, pero tienen el orden hasta el último, son lo último que queda. Así que por eso era el detallito que yo comentaba, que no todo lo que había citado Valentina, todo era de confiar a lo que dijo. No, dijo muy bien la definición de jerarquía, que van unas operaciones primero, y hasta ahí dejemos. Pero ya estamos viendo que en el orden que van primero, son los paréntesis y corchetes, las potencias y raíces cuadradas, multiplicaciones y divisiones y por último, reitero, las sumas y las restas. Y aquí nos dan un pequeño tip. Recuerda que en multiplicaciones o divisiones, sumas y restas, etcétera, se resuelven de izquierda a derecha, es decir, como nos van apareciendo. Eso es como un tip, pero realmente las pueden poner en el orden que ustedes se les facilite resolverlas. No afecta. Pueden empezar a veces de la derecha hacia la izquierda o resolver unas que primero se les hagan más fáciles, qué sé yo, pero siempre respetando el orden de la jerarquía. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si ya sabemos esto, ya recordamos esto, ahora sí, quiero que en su cuaderno
me digan los respectivos resultados de cada una de las operaciones que vienen ahí. Quiero que estén resolviendo todos la primera. Y me digan el resultado. Deben de respetar el orden correspondiente. 8, A profe. ver. La respuesta dices que es 8. 8. ¿Por qué dices que es 8? Porque primero se resuelve la operación que está dentro de los paréntesis. Correcto, Jason. Ajá, ¿qué más? Después ya lo divido entre 2 y el resultado pues lo apunto. Correcto. Entonces, aunque su compañero no nos dio con todos los valores, pero lo dijo correcto. Lo primero, por lo que habría que empezar es que observar que tengo un paréntesis y el paréntesis llega hasta aquí. Entonces, si lo visualizamos, nos está diciendo que todo lo que esté en ese paréntesis se va a ver dividido entre 2. Por lo tanto, primero resuelvo todo lo que hay en el paréntesis. Y dentro del paréntesis tengo 9 menos 2, que son 7, más 9 suman 16. Entonces, todo esto equivalió a un 16. 16 entre 2 a 8. 8. Correcto. Entonces, lo hizo bien Jason. Muy bien. A ver, piensen en la segunda. ¿Quién me dice cómo se resuelve? 20. No solamente el resultado. De una vez digan cuál sería lo primero que hay que hacer. Pues restas 9 menos 5 son 4, por Ajá. 5 son 20. Correcto, Valentina. Correcto, jóvenes. Vamos por la tercera. ¿Quién? ¿Cuánto? 35. ¿Dijiste 135, Yasmín? 126. Los dos que han participado no ha sido correcta su respuesta. 7. 7. Correcto. 7. Correcto. ¿Por qué? Porque si algunos se fueron con la finta, 8 por 2, 16, menos 1, 15, y 15 por 9, etcétera, pues está equivocado. ¿Por qué? Porque debo de observar que primero debo de realizar esta multiplicación y después esta otra multiplicación y después las voy a restar su respectivo resultado. Primero es la multiplicación antes que la resta. Por lo tanto, debo de tener 8 por 2, que son 16. 1 por 9, 9. Entonces voy a tener 16 menos 9. ¿Cuánto? 7. ¿Queda claro? Y hubo unos aquí que ya no respetaron la jerarquía, que ya no respetaron el orden y lo fueron resolviendo como ahí les apareció, llevándoles a un error. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Quién participa con la siguiente que está allí? 1.16. 1.16. No, yo todavía no lo hago, ¿eh? Yo todavía no la tengo. Pero dime cómo la estás resolviendo. Primero vi los Ajá. paréntesis y resté 17 menos 3 y me dio 14. Y luego hice el otro paréntesis que es 9 más 3 y me dio 12. Y luego dividí Correcto. 14 entre 12. Muy bien, Edwin. Ya en lo que tú me estuviste explicando, me diste a mi oportunidad para yo también resolverla y tiene su compañero el ejercicio correcto. La respuesta son 14 entre 12, que equivale a 1.16. Bien hecho. Y el orden en que hizo las operaciones fue el correcto. Primero resolver el primer paréntesis de 17 menos 3, que equivale a 14, y luego el otro paréntesis, que es 9 más 3, que son 12, y luego divide 14 entre 12 y corresponde a 1.16. Bien, Joel. El que sigue, ¿quién participa? Son 22. 22. Ah, Son 22.
22. Sí, yo la estoy hasta haciendo mentalmente. 5 por 4, 20. Y 8 entre 4, 2. Se suman, dan 22. Ahí está su palomita. La que sigue. 0.6. No. A ver, piénsenle. 26. No. ¿Cuál va primero? Primero resuelvan el paréntesis, jóvenes. ¿Qué queda del paréntesis? 16. ¿Qué queda del paréntesis? 6. 6. Hasta allí 6. Y luego ya nomás nos queda una división y una suma. ¿Cuál va primero? La división. Correcto, entonces dividan el 6 entre el 3. Da 9. 9. Tocaría 2 y luego, pero al sumarle los 7, da 9. Ah, bueno, entonces no se anden equivocando. Bien. La que sigue, seguro estoy que se van a equivocar si no resuelven la jerarquía de manera correcta. $26. No. ¿Qué se resuelve primero? 28. No. ¿Qué se resuelve primero? 13. 13. ¿Qué se resuelve primero? 13. 3 por 7. 3 por El 3 por 7, ¿y cuánto es 3 por 7? 1. 21. Y luego el más 2. 23 menos Y luego 9. le restan el 9. 14. Ah, bueno, entonces ¿por qué me andaban echando mentiras que quién sabe cuántos valores me dijeron y no le atinan? No son adivinanzas, jóvenes. Y observen que cada uno de ustedes a veces le da valores diferentes porque no respetan la jerarquía. En este ejercicio como tal que estuvimos ahorita resolviendo, tengo suma, tengo multiplicación y tengo la resta. Pero primero va la multiplicación. Primero es esto. 3 por 7, 21. Y ahora sí, ya le sumo los 2 y le resto los 9. Bueno, espero que no se equivoquen entonces en el de abajo. Respeten cuáles son las operaciones. Negativos. No, 2. correcto. 2. La respuesta es 2, porque primero va la multiplicación. 2 por 8. 16. Ajá, entonces voy a tener 20 menos 2 son 18. Menos los 16, pues quedan 2. Y aquí está su palomita. Bien. 65 por 9 más 1. Está fácil. 586. Correcto, Yasmín. Y la última. La última. 295. No. 586. 586. Correcto, porque si observan es la misma que la de arriba. 13 por 5 equivale a este 65. Aquí está el por. 3 por 3, 9. Luego está el más y el 1. Es la misma que la de arriba, nomás separada en unas multiplicaciones previas, así que nos daba exactamente la misma cantidad, 586. Pues bien, entonces voy a borrar ahora aquí todas las palomitas y flechas que puse para ponerles los resultados para todos. Ahí están. Los resultados fueron 8, 20, 7, esta que explicábamos con
con Edwin Joel, que era 14 doceavos, equivalente a 1.16. Luego 22, 9, 14, 2, 586 y 586. Pues bien, ya calentaron un poquito motores, ya calentaron un poquito la manera de resolver estos ejercicios y no olviden entonces, recordemos, ¿cuál es el orden que deben de efectuar las operaciones? Primero resolver los paréntesis, después la potencia y raíz, después multiplicaciones y Y el divisiones. último sumas y resta. Ajá, correcto. Siempre es ese orden. Y aquí en México, en Holanda, en Italia, Alemania, en Japón, en China, siempre se debe de respetar ese orden para que a todos nos dé lo mismo y no que a cada persona diferente nos dé una cosa, un valor diferente, pues entonces ¿a cuál le vamos a creer? No, ese es un orden que se debe de respetar en todos lados del mundo y es importantísimo que no lo olviden. Así que me encantaría que esta figura, esta imagen que les puse de jerarquía de las operaciones, pues la puedan recortar o pasar al cuaderno y que les quede bien clarísimo que el orden que se debe de efectuar es ese hacia abajo. Ese, y que no vuelvan a tener ya ningún problema. ¿De acuerdo? Bien, voy aquí a dejar de compartir pantalla. Vamos entonces a continuar aquí con la otra parte. Voy a compartirles nuevamente pantalla. Y vamos aquí a continuar. Bien, ahora lo que tenemos como en esta actividad es multiplicaciones de fracciones. ¿Quién me dice cómo se efectúan las multiplicaciones de fracciones? ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo se resuelven? No me digan que no se acuerdan cómo se resuelve una multiplicación. ¿Se resuelve cruzado? Se multiplica cruzado. ¿Se multiplica cruzado? No. No, ¿Se dime. multiplica directo, no, profe? Lineal. ¿Y a qué te refieres con directo? O sea, por ejemplo, en la primera es 6 por 2. Ok. Bien. ¿Y 20 por? 20 por 9. Correcto, jóvenes. Entonces, lo que comentó Yasmín sí aplica, pero cuando son divisiones. ¿De acuerdo? En este caso, que son multiplicaciones, se resuelven de manera horizontal la multiplicación. Numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, en este caso, pues muy fácil, 6 por 2 y en la fracción, en la parte del denominador tendríamos 20 por 9. ¿Queda claro? Entonces, empecemos. ¿Quién me dice la primera? 2, 180. 12 sobre 80. Por el sobre 100. sobre 180. 180. Correcto. Bueno, entonces ahí está. Voy a pasarme a la siguiente para verificarla, aunque bueno, van a ver el resto de las respuestas, pero no importa. Miren, aquí para explicarles esta, véanlo. Se multiplicó 6 por 2 y 20 por 9. 6 por 2, 12. Y 20 por 9, 180. Y luego el resto, aquí ya puedo yo decir que mi fracción es 20 sobre 180. Y yo ya puedo hacer la división, 12 sobre 180. Pero alguno de los tips es ir sacándole a la fracción, sacándole equivalencia, sacándole mitad, sacándole tercia, quinta, séptima, etcétera, para que lleguemos a una fracción equivalente más cómoda de trabajar, pero que equivalen a lo mismo. Por ejemplo, a esta de 12 sobre 180 le saqué mitad. Mitad de 12, 6. Y mitad de 180, 90. Así que estas dos fracciones equivalen a lo mismo. Pero luego me di cuenta que se podía también sacar otra vez mitad. Mitad de 6, 3. Y mitad de 90,
45. Así que todas equivalen a lo mismo. Cuando llegué a 3 sobre 45, me di cuenta que ya no puedo sacar mitad, pero sí puedo sacar tercia. Tercia de 3, 1. Y de 45, 15. Por lo tanto, esta fracción inicial, que después la fui simplificando, equivale a un quinceavo. Y todas estas 4 fracciones equivalen a lo mismo. En el momento que yo hubiera querido hacer la división, todas me hubieran dado lo mismo. Pero bueno, a lo mejor es más cómodo dividir 1 entre 15 que 12 entre 180, pero el resultado nos lleva a la misma cantidad. Y la respuesta serían 0.06, y ya después siempre se repiten los 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. ¿Queda claro, jóvenes? Entonces, ahí está, ¿no? Un simple recordatorio que las multiplicaciones se hacen de manera horizontal y luego ya se van sacando simplificaciones. Ya voy aquí a aprovechar estas que tengo aquí ya para no estar ojeando con las demás. 6 por 13, 208. 18 por 20, 360. Y luego, pues empiezo lo mismo, a sacar mitad. Mitad de 208, 104. Y de 360, 180. ¿Puedo otra vez sacarle mitad a esta fracción? Sí. Quedan 52 sobre 90. Me doy cuenta que puedo seguir sacando mitades. Quedarían 26 sobre 45. Y ya no puedo simplificarla más. Ya no hay... Sí hay mitad para el 26, pero abajo el 45 no tendría mitad exacta, con número entero. Por lo tanto, ya no le puedo sacar mitad. Ni le puedo sacar tercias arriba y abajo. Recuerden esa parte, que cuando sacan mitad, tercia, quinta, etcétera, se debe de aplicar a los dos valores, tanto al de arriba como al valor que está en el denominador. No se vale aplicarle solamente a una de las dos, porque entonces echan a perder la equivalencia de la fracción. Y bueno, al dividir 26 sobre 45, tengo 0.57 y luego ya se empiezan a repetir los 7. Bueno, entonces ahí tienen, jóvenes. Voy a borrar estas líneas que hice abajo. Y bueno, las siguientes pues está muy fácil. 1 por 2, 2. 20 por 3, 60. Tengo 12 centavos. Lo divido, queda un treintavo. Y luego ya hago la fracción y la división y me queda 0.03333. Entonces creo que esta no hay mayor problema. Está muy fácil. Y ya todas se repiten. Es hacer exactamente lo mismo. Bien. Y ahora sí. Aquí tengo la división de fracciones, como había dicho Yasmín, que se realizaban. Cruzado. Que se realizaban de forma cruzada. ¿Y dónde se pone el primer valor? Se resuelve en cruz. Se va como haciendo cruzado, ¿verdad, Yasmín? 4 por 5, pero ese se pone acá arriba. Y luego, si quiero resolver la siguiente, sería 7 por 1, pero se pone acá abajo en la parte del denominador. Entonces, si vemos esas, tendríamos lo siguiente. Vamos a verlo aquí. Tendríamos 4 por 5, 20. Ahí está, en la parte de arriba. Y luego multiplicar 7 por 1, 7 y va abajo. Por lo tanto, nuestra fracción equivale a 20 séptimos. Y ya divido 20 entre 7 y me da a 2.8571. Ya está fácil. Y el resto son exactamente iguales. Vean que en la división de fracciones es cruzado. 10 por 6, 60. Y va en la parte del numerador. Y luego 15 por 3, 45. Y bueno, volvemos a aplicar que si hay mitades, se sacan mitades, que si hay tercias, se sacan tercias, si hay quintas, se aplica quintas, para simplificar la fracción, pero ya el procedimiento es idéntico en todas ellas. Bueno, entonces creo que no hay mayor problema también en resolver estas. Vamos, por ejemplo, la última. 2 por 5, 30. 8 por 5, se multiplican y luego esos van abajo, son 40. Tengo 30 cuarentavos, que si lo simplifico en mitades, en tercias o directamente en décimas, le saco décima
al valor de arriba del 30 y al del 40, pues me quedan 3/4, que por todos es conocido que es 0.75. Bueno, las otras que quedaron allí en el viento, pues ustedes ahí las complementan porque creo que no hay mayor problema. Ya con uno o dos que les comenté y que vimos cómo se hacían, creo que ustedes ya con calma pueden empezar a resolverlas en casa para ahorita alcanzar a terminar antes de que tengan clase con el maestro Luis Pérez. Bien, aquí solamente me gustaría que me dijeran cómo se resuelve el siguiente problema. Les doy lectura. Dice, $1 tiene un valor de 20.5 pesos. A Luis le envió su padre la cantidad de 123.56 dólares. Al cambiarlos a pesos mexicanos, ¿cuánto es la cantidad que le tiene que pagar? Díganme cómo se resuelve y qué operaciones se ocuparían hacer, quién con quién. Multiplicación. Ajá, Valentina, ¿y quién sería? Sería 20.5 por 123. Correcto. Exacto. Se es multiplicar las dos cantidades que vienen allí y ya nos da la equivalencia, porque un dólar vale 20.5 y al tener 123.56 dólares, pues cada dólar hay que multiplicarlo por esa cantidad y ya de esa manera obtenemos el total convertido ya a pesos mexicanos. También se hubiera podido aplicar una regla de tres, pero para el caso es lo mismo, llegamos a la misma respuesta. Muy bien, ahí está ya contestada la primera y estaría correcto el procedimiento. El inciso B, se tienen 232 cajas con 14 bolsas de café cada una. Si cada bolsa pesa 0.42 kilos cada una, ¿cuál es el peso total del café? ¿Qué habría que hacer ahí? Creo que primero se divide 232 por 14 y en 0.42. Correcto. Entonces, ¿son solamente qué operación matemática? Multiplicación y división. No. No. Queremos saber cuánto café hay en total con todas las bolsas y todas las cajas que hay. ¿División? No, ya. Multiplicación. Solamente multiplicaciones, correcto, Isaac. Solamente multiplicaciones. ¿Y cuál sería? Pues aquí ya lo tengo aquí escrito. Jóvenes, en la del problema del café, cada bolsa de café, ¿cuánto pesa? 0.42. Y lo voy a multiplicar por las 14 bolsas que hay en cada caja. Y luego ese resultado la multiplico por las 232 cajas que hay y entonces voy a tener el peso total de todas las bolsas que hay. Así de fácil. Y bueno, en el caso de los dólares, convertirlos a pesos mexicanos era hacer la respectiva multiplicación de los dólares por lo que equivale cada dólar y llego a la respuesta. ¿De acuerdo? Yo sé que estos ahorita a lo mejor se les hicieron demasiado rápidos porque nomás quiero escuchar de ustedes la manera de abordar el problema y no les estoy dando tiempo de que hagan las operaciones. Pero ya ustedes con calma las hacen en casa. Pero quería escuchar simplemente la manera de abordar cada problema, que no haya ningún detalle. Y bueno, para terminar nuestra clase, tengo aquí unas pequeñas ecuaciones que a lo mejor si no sabemos de ecuaciones, lo único que debemos de conocer es que la X es un número desconocido, pero mentalmente seguro estoy que podemos llegar a las respuestas. Por ejemplo, aquí tengo que 5 multiplicado por no sé qué número, al sumarle 4 me da 49. ¿Cuánto vale entonces la letra X? $9. Correcto. El segundo. 10. Correcto. Ven, lo están haciendo mental. Perfecto. 7x más 1 igual a 36. ¿Cuánto vale la X? 5.
Correcto. Siguiente, 9x más 1 igual a 91. Vale 10. 10. 2x más 9 igual a 13. 4. Correcto, Yasmín. No son 4. No son 4. ¿La x cuánto vale? 2. 2, correcto. Ajá, para que 2 por el 2 son 4. Más el 9, 13. Correcto. Entonces la x vale 2. El siguiente, 8x más 8 igual a 64. ¿Cuánto vale la x? 8. No. 7. 1. Correcto, 7. No, ¿cuál 1? Son 7. ¿Por qué? Porque sería 8. Por la x que vale 7 serían 56. Más los 8, ahora sí 64. Correcto. Estos últimos. 3x, ¿cuánto vale la x? 3x más 3 igual a 27. 8. 8, correcto. 8 por 3, 24, más 3 igual a 27. Correcto. Y la última, no me la fallen. 3x más 9 igual a 30. 7. Correcto. Y si observan, jóvenes, todas estas eran ecuaciones. Todas. Pero sin embargo, con las operaciones hasta mentales que pudieron hacer, todos llegaron a la respuesta correcta sin ningún problema, aunque ni siquiera a lo mejor sepan cómo se resuelve una ecuación. Así que esto, como consejo, practiquen el cálculo mental cuando se encuentren ecuaciones. En algunas ocasiones es tan sencillo el cálculo mental que podemos llegar a la respuesta, aunque de ecuaciones yo no sepa, pero tengo idea de cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí están las respuestas en esta diapositiva. X igual a 9, 10, 5, 10, 2, 7, 8 y 7. Y las operaciones, pues bueno, ahí las pueden realizar ya en casa tranquilamente. Así que eso sería todo lo que traía hoy yo preparado para ustedes. Gracias, y ya solamente me resta decirles que hay una tarea que está disponible en Classroom y la tarea consiste en lo siguiente. Se las pongo. Las voy ahorita aquí a publicar para que le demos lectura. A compartir pantalla nuevamente y ya con eso terminamos. Bien, aquí está en Classroom ya la tarea. Es la tarea número 6 y la tarea número 6 consiste en lo siguiente. En los últimos 2 lunes de clase en videoconferencia estuvimos trabajando actividades de reforzamiento, por lo cual la presente tarea número 6 consiste en lo siguiente: mandar la evidencia, ya sea en fotos o un pequeño video, de tu trabajo realizado. ¿Qué voy a calificar? Que la actividad que hemos venido haciendo estos últimos días venga completa, bien contestada, que tenga limpieza y una buena organización de esa actividad y la puntualidad en su entrega. ¿De acuerdo? Eso es lo que me van a entregar como tarea número 6. Prácticamente entonces ya la tienen hecha porque ya lo hemos venido contestando, pero aquellos partecitas que no saltamos, ustedes las complementan y me van a mandar con fotografía de esos apuntes, de estas retroalimentaciones que hicimos, de este repaso, me lo van a mandar al buzón de Classroom. O en su defecto, si alguien quiere no hacer tanta captura de fotografía, hace un mini video y nomás le va hojeando que vengan sus apuntes, su tarea completa, y me lo mandan al Classroom para el jueves a más tardar, si Dios nos da licencia. ¿Dudas, quejas, comentarios? Porque ya es hora. No, todo bien. Todo en orden, así que prácticamente ni tarea es porque ya la hemos contestado. ¿Queda claro? Bueno, entonces, si todo está en orden, los felicito por la buena dinámica, la buena disposición que tuvieron en la clase, porque estuvieron muy participativos y hoy hicieron mejor su participación que la semana anterior, que titubearon en muchas respuestas. Hoy creo que fue muy fluido porque estuvieron muy frescos en sus ideas, en sus respuestas y muy claros. Y pues bueno, los únicos que van a tener asistencia son los que me aparecen aquí con cámara encendida, y pues ya sabemos que en próximas ocasiones, cuando yo dé la calificación, si no todos llegan a tener el 10, ya saben por qué. Es porque yo no los veo en la pantalla con su pantalla encendida, porque yo no
no los veo siempre conectados, entonces pues no van a tener el 10 algunos de ustedes. Bueno, pues los dejo ir con su maestro de física, el maestro Luis Pérez. Un saludo para todos, cuídense mucho, me dio un enorme gusto saludarlos en esta clase. Gracias. Hasta luego, que tengan buen día y bonita semana. Adiós, profe. Ánimo. Adiós. Estamos. Hasta luego. Adiós. Bye. Es así como damos por terminado esta sesión del día lunes 25 de enero, en el cual nos enfocamos a hacer el cierre de las actividades de reforzamiento que creemos que es necesario que mis alumnos de secundaria dominen estos temas sin ninguna dificultad, porque son temas básicos y fundamentales. Básicos como el uso de las operaciones aritméticas sin ningún problema, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la conversión de fracciones a decimales, también lo que tiene que ver con las operaciones básicas de fracciones como la multiplicación y la división. Y por último, un énfasis también en la jerarquía de las operaciones, que es súper importante que conozcamos el orden de las operaciones a realizar cuando nos enfrentemos a una cantidad importante de operaciones aritméticas y que a veces no sabemos ni por dónde abordarla. Respetemos primero el uso de los paréntesis y de los corchetes, seguido de las potencias y las raíces cuadradas. En tercer paso, el uso o la resolución de las multiplicaciones y divisiones. Y por último, la suma y la resta. Bueno, entonces, si no hay ya por nadie ninguna inquietud, me dio gusto saludar a los jóvenes en esta clase y ojalá que les haya servido de repaso y entreguen puntualmente la actividad de tarea que se les está pidiendo para el próximo jueves, a más tardar a las 2 de la tarde. Sin más, cuídense mucho, un abrazo afectivo para todos, para ustedes y para sus familias, y estamos en contacto. Cuídense mucho, hasta luego.